Y hay vientos de guerra en el mundo. Esto a raíz de una declaración que dio el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al dar respuesta al intento de la ONU de enviar tropas a Ucrania. El presidente ruso dijo que si enviaba la ONU, la OTAN, perdón, tropas a Rusia, podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tanta posibilidad hay de que se inicie una confrontación a gran escala en el mundo? Esa es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista internacional, Cristian Cárdenas. Cristian, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenas tardes. Buenas, Andrés. Pues gracias por la invitación, primero que todo. Y a ver, estas declaraciones de Putin responden claramente a esta iniciativa que ha tomado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a enviar tropas a Ucrania como una especie de misión que aseguraría la independencia del país. ¿Por qué? Porque considera Francia que mantener Ucrania a toda costa tiene que ser una prioridad de la OTAN y de toda la Unión Europea. A partir de este principio, entonces él lo que plantea es una especie de misión que va a entrar a Ucrania para entrenar tropas, para mantenerse sobre las fronteras que quizás sean más peligrosas que no sean las rusas, o sea, la frontera con Bielorrusia, el único aliado que le queda a Putin en toda Europa, la última gran dictadura de Europa, si omitimos la de Vladimir Putin, que con lo que se buscaría entonces que Ucrania siga librando su guerra, siga poniendo los hombres en el frente de batalla del Donbass, de Donetsk y Lugansk, de ir a las zonas del sur, en las regiones de Zaporilla y Gerson, pero que la guerra se quede allí y no avance más. De esa forma, casi que creando una fuerza disuasoria para evitar, para evitar el triunfo de Rusia en esta guerra. Sin embargo, pues es una iniciativa que muchos países de la OTAN han rechazado y que a la vez también se postula como, como algo que no se sabe muy bien si se puede permitir o no, ya que a la audiencia hay que recordarles que Vladimir Putin desde el inicio de la guerra siempre estableció varias líneas rojas que no se debían cruzar o si no Rusia iba a presionar el botón rojo e iniciar la Tercera Guerra Mundial. En un inicio que no le enviaran armamento a Ucrania, después que no le enviaran armamento antiaéreo, después que no le enviaran tanques, después que no le enviaran aviones y todas esas líneas las han ido rompiendo, pero ya falta ver cuál va a ser realmente esa última línea roja y sí considero que la llegada masiva de tropas a Ucrania puede ser una línea roja que quizás Rusia no soporte y si active ya una serie de operaciones que a tal punto han llevado a que Alemania y los países nórdicos escandinavos ya tengan y estén haciendo ejercicios de planes de guerra para una defensa contra una ofensiva rusa. Cristian, es bueno ponerle algo de contexto a esa declaración. El presidente Putin da la declaración tras su victoria el domingo que le da un sexto mandato en su país. Ganó con el 87% de los votos, aunque siempre hay cuestionamientos sobre qué tan libre es la democracia en Rusia para elegir presidente. Y dentro de esas declaratorias ya este lunes es donde ha hecho esa expresión, como diciendo, si ustedes pasan esa línea roja, podríamos estar frente al inicio de una tercera guerra mundial, ante un conflicto que pase las fronteras entre Ucrania y Rusia y afecte a otros países europeos. El mundo, ¿cómo ha reaccionado a esa declaratoria de Putin? Pues todo el mundo en general conoce y ya se está acostumbrado a este tipo de mensajes de Putin. Pero como bien lo indicas, Andrés, está todo en el marco de la reciente reelección de Vladimir Putin. Ya Vladimir Putin supera, tras esta elección de mandato, a Joseph Stalin, el dictador de la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética, como el segundo mandatario con más tiempo en el poder en Rusia, solo detrás de Catalina la Grande, que está a pocos años de superarla. Entonces estaremos hablando de un hombre que no es rey, que no es zar, que no es emperador, pero que todo parece apuntar que se quedará de forma vitalicia en el poder casi que se puede decir que su vitalidad se lo está permitiendo hacerlo por muchos años, ya que lo vemos muy firme, aunque hay muchas teorías de la conspiración detrás y tiene dobles y demás, pero eso es un tema más interesante a tratar, que nos muestran un Vladimir Putin que está más fuerte que nunca, un Vladimir Putin que a pesar de ser golpeado por las sanciones,
un Vladimir Putin que, a pesar de estar en una guerra, tiene aún en el papel, desde lo que sabemos desde afuera, todavía tiene la popularidad y todavía controla a Rusia a su antojo, no tiene opositores, no hay otro como Putin, no hay alguien que lo pueda cuestionar en el poder, y todo eso se vio con las recientes, con los movimientos que ha hecho respecto a lo que fue la muerte de Alexei Navalny, el opositor ruso que murió en la cárcel, a pesar de que todo Occidente lo acusó de ser el asesino y de que todo esto fue un movimiento de persecución política y demás. Estamos hablando de un Vladimir Putin que sigue mandando tropas a Ucrania, y aunque todos creíamos que ya estaba desgastadísimo, lo logra mantener, y además hace que la economía rusa se fortalezca a pesar de todas las sanciones impuestas por Occidente, casi que es lo que es casi que un milagro económico. Entonces es ver todo esto en contexto y ponerlo sobre la mesa y decir, uy, Vladimir Putin realmente es el hombre más poderoso, no solamente de Rusia, sino uno de los hombres más poderosos del mundo, y quizás, solamente quizás, cuando lo vea propicio, si sea capaz de lanzarse a una guerra contra todo Occidente, y no tenemos certeza de en qué vaya a terminar. Está comprometido con China, que no va a utilizar armas nucleares, pero hasta allí llega el compromiso, no usar armas nucleares. Y eventualmente ojalá nunca lleguemos a ese escenario, pero en un hipotético escenario de guerra, digamos mundial, podríamos decir que se podría consolidar un eje China, Rusia, Corea del Norte, o las dinámicas de estos dos últimos países, China y Corea del Norte, no necesariamente van de la mano de los intereses rusos. Los intereses de Corea del Norte de pronto podrían correr mucho más al bando ruso, ya que estamos viendo una Corea del Norte que se está beneficiando enormemente de la guerra en Ucrania, ya que se ha convertido casi que en una de las fábricas más lejanas que tiene Rusia para la fabricación principalmente de munición de artillería. Estamos hablando de que Corea del Norte le ha entregado a Rusia entre 2 y 4 millones de proyectiles de artillería a Rusia. Por otra parte, China es otro mundo, y China no estaría dispuesta a involucrarse en unas guerras de estas dimensiones, a menos de que su país esté siendo directamente atacado o vea en riesgo sus propios intereses, como lo puede ser el caso de Taiwán. Ya en caso de que Rusia se lance esta contienda y China, que digamos, quiera aprovechar y tome por primera vez en su historia reciente la iniciativa de lanzarse a la guerra, a tomar Taiwán, y ya se tenga que ver involucrado en un conflicto abierto contra los Estados Unidos y demás, de pronto en ese contexto podríamos llegar a ver a una China involucrada en una guerra. Pero de lo contrario, solamente veríamos a una Rusia que se iría sola, con una economía apoyada por China en una industria militar y quizás algunos hombres apoyados por Corea del Norte, pero sería Rusia contra Occidente. No considero que vaya a existir tal cosa como una coalición, ya que los demás países, o sea, saben el gran riesgo que les conlleva involucrarse en una guerra de estas dimensiones, y que, como hasta el mismo Vladimir Putin lo dice, nadie quiere una tercera guerra mundial. Así es. Otro aspecto que no podemos soslayar es que las declaraciones de Putin no solamente se quedan en Europa, sino que llegan al otro lado del Atlántico, y en Estados Unidos se está viviendo una carrera por la presidencia en la cual, sin lugar a dudas, Donald Trump lleva una ventaja considerable, y como es de los pocos presidentes que entabló relaciones con Vladimir Putin, incluso se habla de que hay entre ellos una amistad personal. Esto podría dar lugar a que la expectativa del proceso de elección en Estados Unidos tenga alguna repercusión, esta posición digamos, de Putin, en el sentido que podría influir en algo en el proceso electoral que vive Estados Unidos. Claramente, o sea, solamente hay que ver cómo han sido todas las correrías que se han vivido en el Congreso de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos por avalarle este paquete de 650 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Es, es una búsqueda desesperada de quizás darle a Ucrania un último megapaquete de armamento, de munición y de ayudas antes de la llegada de Donald Trump.
y sin embargo, aún con esas, los republicanos están aprovechando esta posición para exigirle al gobierno central de Joe Biden una serie de demandas que para ellos son vitales en su programa, en su agenda política, como lo es todo el tema de la migración. En este sentido, todos saben y todos sabemos que una llegada de Donald Trump al poder significará una irremediable y rápida salida a la guerra de Ucrania. ¿Cómo? Todo apunta a una negociación donde Donald Trump entre como un mediador para que Ucrania acepte el entregarle, el cederle todos estos territorios que ya ha perdido ante Rusia a cambio de una entrada de Ucrania a la OTAN. De esta forma casi que dándole un seguro de vida de tranquila, no te van a atacar a futuro porque ya Rusia sabe que si existe una próxima ocasión de, quizás, de quererte desaparecer del mapa, toda la OTAN, todo el bloque va a entrar en conjunto contra Rusia. Y Rusia ya de por sí las ha visto verdes y maduras peleando contra un país apoyado militarmente por la OTAN, pero en cuanto a envío de armamento, ya que el manpower lo ha dado toda Ucrania. Entonces, ahora en una situación donde se tenga que enfrentar a la OTAN en su máxima expresión, Rusia las vería quizás ante un posible escenario de derrota. Entonces yo creo que ahí es donde apunta todo y a lo que ni la Unión Europea ni la OTAN en general quieren llegar, ya que ceder ante Putin sería darle quizás la mayor victoria que ha obtenido en toda la historia el presidente ruso y crearía una imagen de debilidad ante los demás países de lo que se puede considerar el eje del mal de China, Irán, Corea del Norte, Yemen, Siria, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver quizás ese escenario donde vamos a ver un Donald Trump que va a entrar a conciliar y a negociar, no solamente procurar que Ucrania gane la guerra a toda costa, ya que es un escenario altamente imposible, pero vamos a ver en qué resulta, ya que también se pueden dar vuelta las cosas y quizás veamos entonces un Donald Trump que en vez de entrar a mediar y darle el lado al Putin, sea el presidente que entre a apoyar más de frente a Ucrania y con mayor vehemencia. Donald Trump es un tipo muy particular, es un perro que ladra, ladra, ladra y nunca muerde, pero cuando muerde, muerde muy duro. Entonces ya veremos qué sucede. Cristian, muchas gracias por su análisis y por supuesto estaremos haciéndole seguimiento a este tema que tiene al mundo en vilo. Ojalá también utilizando su mismo refrán no sea otra más que una pataleta o un ladrido de Putin que no tenga ningún tipo de consecuencias para el resto de la humanidad. Que tenga usted un buen resto de tarde. Muchas gracias Andrés y gracias a toda la audiencia de Guatapurí y espero que les sirva este análisis el día de hoy.